Buenos días a todos, buenos días a todos. Vamos a dar un minutito a que se vayan conectando los demás y bueno, pues se vayan integrando. ¿Ya hicieron su examen, muchachos? No, No, profe, sí. hasta las 12. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Este, Hoy va a ser una sesión, digamos que corta, porque bueno, atendiendo al examen, normalmente siempre que hago examen, siempre es más corta la clase para que no se distraigan tanto, ¿no? Y bueno, en ese sentido hoy no va a ser la excepción. Así que bueno, pues creo que ya están algunos y vamos a empezar para irnos rápido a desayunar, ¿les parece? Sí, profesor, gracias. Buenos días. Ok, buenos días. Ok, buenos días. Buenos días, muchachos. Bueno, pues vamos a compartir la pantalla y estamos, vamos. La semana pasada vimos, y aquí solamente voy a hacer el recorrido, no vamos a ver nada más, vimos la primera parte de la estructura de los mercados y estuvimos viendo el concepto del mercado, estuvimos viendo la clasificación del mercado y de hecho ahí nos quedamos en las diferentes clasificaciones que el mercado en la microeconomía propone para que la industria se integre y pueda entrar o pueda tener un lugar para vender diferentes productos o servicios. Y este desarrollo de los productos y servicios a través de las empresas permitan que la economía funcione y empiece a caminar. Entonces, era lo que estábamos viendo, solamente vimos los mercados y si no me equivoco, vimos hasta el mercado de competencia perfecta, que fue este. Bueno, este sí lo vimos, lo que es una competencia donde pues prácticamente todo funciona conforme a las reglas económicas, cosa que eso no sucede en la economía mexicana, ¿no? Y de hecho nunca ha sucedido, ¿no? Porque somos uno de los países, o somos de los países que, bueno, somos de primeros lugares en piratería, y somos primeros lugares en clonación, y somos primeros lugares en comercio ambulante, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Siempre lo hemos sido, y está auspiciado por los diferentes gobiernos para la satisfacción de los consumidores, ¿no? Y entonces, bueno, eso se hace, es común que se haga, y tiene la intención de que de alguna o de otra manera la economía funcione. Porque a final de cuentas, no todas las personas pueden comprar productos originales, pero todas las personas tienen el deseo y el gusto por comprarlo. Entonces, en ese sentido, es por ello que pues, nuestro país es líder en ese tipo de cuestiones. Entonces, y que también formulan un mercado. Entonces, ahí nos habíamos quedado y continuaríamos o iniciaríamos con este punto, que es la última clasificación de los mercados que se refiere a otro tipo de mercados. Nosotros no le llamamos mercado negro, pero en otros países se les llama así, donde el mercado negro. Sí está. El mercado negro es aquel donde se comercian productos ilegales. Y el mercado de trabajo se trata de la oferta y la demanda de puestos de trabajo. En los dos tenemos que mencionar que nosotros no le llamamos mercado negro, le llamamos mercado informal, ¿no? Y el mercado informal es donde, bueno, se comercializan una gran cantidad de productos con una peculiaridad en México, que estos productos no pagan impuestos.
¿no? Entonces, todos los tianguis de nuestras colonias, todos los mercados sobre ruedas, que les llaman en otros lugares, no pagan impuestos y por eso encontramos productos a precios más baratos. También dentro del mercado, de este tipo de mercados, encontramos al mercado de la piratería, ¿no? El mercado una cosa es que sea pirata, que es el mismo elemento, pero tiene... el de la piratería se ejecuta para los elementos tecnológicos, ¿no? Ustedes compran un disco no sé, de Shakira y lo ponen en su reproductor y son exactamente igual, ¿no? O sea, es un mercado pirata. Ustedes compran un software para algún elemento de su computadora y va a funcionar sin ningún problema, ¿no? Nada más que no tiene las licencias. Y tenemos un mercado de la piratería y un mercado de la clonación, ¿no? Donde el producto no tiene los mismos materiales, pero visualmente se ve exactamente igual. Entonces, estos tres tipos de mercados funcionan muy bien pues prácticamente en las grandes ciudades porque, repito, la población está necesitada o tiene el gusto y el deseo de adquirir productos de esta naturaleza, ¿no? Las famosas marcas top, ¿no? El Dolce & Gabbana que son muy, muy reconocidas, ¿no? Entonces, ahí se formula este mercado, ¿no? Donde hay una gran cantidad de tianguis, hay una gran cantidad de producto informal, hay una gran cantidad de mercado pirata y hay una gran cantidad de mercado clonación, ¿no? Y entonces nosotros lo aceptamos, así vivimos y así nos sentimos contentos, ¿no? Lo aceptamos, ¿no? Y de alguna otra manera, bueno, lo incorporamos a nuestra forma de vida. Ok. Y entonces el siguiente mercado, que es el que vincula a todos los anteriores mercados que hemos visto, es el mercado de trabajo. Y el mercado de trabajo es donde se ofrece y se demandan puestos de trabajo. Que en México hemos tenido un problema durante 30 años seguidos prácticamente, que la brecha o la escala salarial ha sido muy baja. Si nosotros nos damos cuenta, los salarios en México son bajos. Y son bajos porque la industria no quiere pagar. Puede pagar más, pero no lo hace para aumentar sus ganancias. Esto ha generado un deterioro en los procesos económicos y ha generado el avance del mercado informal. Porque si los salarios aumentan, seguramente vamos a tener más posibilidades de adquirir productos originales, ¿no? Obviamente no podemos compararnos con países como Estados Unidos, como Canadá o como algunos de Europa y a algunos de Arabia, ¿no? Pero nuestros salarios realmente están castigados y bueno, le vino a dar la puntilla, la pandemia, ¿no? Porque de la pandemia todavía no nos hemos recuperado, estamos lejos de recuperarnos todavía. Y aunque hay trabajo, el salario es realmente muy, muy bajo, ¿no? Por eso es que muchas de las personas que trabajan deciden el comercio informal, porque les da mejores condiciones o les da unas condiciones más flexibles y les permite generar el mismo ingreso, ¿no? Entonces, esos son los mercados que se vinculan. El trabajo vincula a todos los mercados y el trabajo es la herramienta básica para que la microeconomía avance. Es básica para que la administración avance y es básica para que nosotros en lo general podamos usar los diferentes productos que en este momento estamos usando, ¿no? Y es a través del trabajo. Por eso es que el mercado de trabajo en la microeconomía se estudia muy bien porque tiene que ver con cómo desarrollamos los salarios, cómo desarrollamos la mano de obra, cómo desarrollamos a los especialistas y cómo se integran estos especialistas al mercado de trabajo. Y en ese sentido tenemos un problema porque la industria en México, por pagar menos salarios, y es algo a lo cual se van a enfrentar, ¿no? Es que para un área de recursos humanos contrata un psicólogo cuando no están calificados en un 80% para cumplir las funciones de recursos humanos. ¿Pero por qué los contratan? Porque cobran menos. ¿Por qué en lugar de contratar
Por ejemplo, un administrador financiero contratan un contador porque se ahorran ese dinero. Y entonces, siempre se ha establecido que este es como darnos una cachetada, ¿no? Porque la industria al final deja de ser eficiente. Y la eficiencia de las industrias radica en la especialización. Mientras más especialista seas de un área, mejor resultados le vas a dar a la empresa. Desafortunadamente, esto, bueno, pues no se lleva a cabo y de repente ves abogados administrando, ¿no? Y administradores litigando, ¿no? Porque así funciona, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas de la industria mexicana, que ustedes, cuando lleguen a las posiciones jerárquicamente altas, deben de corregir, ¿no? No puede ser, ¿no? Que pues sucedan estas cosas. Gente que estudia un bachillerato tecnológico no puede tener el mismo conocimiento que uno que estudia licenciatura. O sea, es inaceptable, pero en el afán de querer pagar menos, la industria lo hace, ¿no? ¿Es tonto? Creo que sí. ¿Es poco eficiente? Sí. Pero desafortunadamente es la realidad que existe, ¿no? Entonces esa no la podemos negar. Entonces, sí, reitero, la función que ustedes van a tener es, pues, depurar estas áreas de trabajo para hacerlas más productivas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, por eso del comentario. Entonces, esos son los mercados de trabajo y luego tenemos lo que nosotros conocemos ya como el mercado informal, ¿no? Que es todo el ambulantaje que nosotros tenemos, que es mucho, ¿no? En paraderos, en colonias, incluso afuera de nuestra casa, hay, ¿no? El puesto de la esquina son mercados informales que son más convenientes muchas veces que el mismo mercado de trabajo. Para entender los mercados, qué es lo que quiere el mercado, tenemos que entender qué quiere el consumidor, a qué está sujeto el consumidor. Y el consumidor va a establecer un comportamiento el cual está basado en un 80% o más hoy en día en la función del marketing o de la mercadotecnia. Porque hoy la mercadotecnia determina qué es lo que está de moda, qué es lo que está en tendencia, qué es lo que va a estar en tendencia, qué es lo que no debemos hacer, de qué no debemos hablar y cómo nos debemos de comportar. Hoy la mercadotecnia ha, de alguna otra manera, revolucionado, para mi perspectiva, para mal, lo que es el consumo, ¿no? Porque hoy tenemos una sociedad consumista muy exigente, pero muy sensible, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la mercadotecnia, junto con todas las demás áreas de conocimiento, han entendido las diferentes necesidades y cómo satisfacerlas. Y aquí entramos en un gran problema de la economía en general, ¿no? Porque va a llegar un punto en que todo esté descubierto, en que ya no haya más innovación, en donde vamos a entrar en un terreno donde ya todo esté explorado, esté desarrollado y porque eso va a llegar, donde todos tengamos todo. Y eso les parecerá increíble, pero va a llegar un día en que la pobreza en términos de consumo se va a eliminar. Porque lo mismo van a poder tener una consola, a lo mejor no del mismo precio que las más caras, pero van a tener una consola. Porque a lo mejor no van a tener el celular más caro, pero van a tener un celular. Porque a lo mejor no tienen el smartwatch de más caro y más poderoso, ¿no? Yo no traigo smartwatch, por cierto, nada más, para que no vean que estoy presumiendo, pero todo mundo va a tener un smartwatch, ¿no? Todo mundo va a querer unos audífonos inalámbricos y todo mundo los va a tener. Y entonces vamos a llegar a un punto en el que la industria no va a saber qué vendernos. Y esto ya sucede, por ejemplo, en países como por ejemplo Estados Unidos, que tiene sobreproducción de ropa. ¿No? Y parecería increíble, pero la ropa en Estados Unidos, 4 meses máximo, y se cambia totalmente la ropa, ¿no? En Canadá los electrodomésticos se cambian cada 4 meses. Pero va a llegar un punto en el que ya no vamos a querer comprar más. Y entonces es ahí donde la mercadotecnia, a ver qué nos va a decir, ¿no?
Por lo tanto, tenemos que seguir estudiando las teorías del consumidor, tenemos que seguir estudiando cómo se comportan los individuos para ver cómo les vamos a ¿qué? A vender. Y entonces, dentro de los procesos del comportamiento del consumidor, nosotros tenemos que establecer en ese orden estos elementos. Para entender el comportamiento del consumidor tenemos que establecer cuál es su carencia. Y dentro de las carencias tenemos varias. Las carencias sociales, esto es de su entorno, las carencias afectivas, ¿no? Y las carencias estructurales. Las carencias afectivas, que tienen que ver con los vínculos familiares, con los vínculos amorosos y con los vínculos de la amistad. Y con las características estructurales que tienen que ver con el entorno en el cual vivimos, ¿no? No es crítica, no es algo que señale una diferencia entre nosotros, porque entre los seres humanos no hay diferencias, pero ustedes van a las zonas alejadas de la Ciudad de México, estamos hablando de Chalco, ¿no? Estamos hablando de Catepec, ¿no? Y no quiero ser ofensivo, ¿no? Es simplemente la realidad. Y las zonas más alejadas son las que más desean los productos de marca. No importa si son copias, no importa si son piratas. Entonces, la carencia sí es un gran motivante para que las personas puedan comprar. En segundo lugar, dentro de los comportamientos del consumo están las necesidades. ¿Qué necesidades tienen los seres humanos? Y volvemos a caer en las necesidades de la estructura, esto es del lugar donde yo vivo, ¿no? Y vamos al caso del ejemplo de Monterrey. Hoy seguramente la botella de agua en Monterrey se debe estar pagando más cara que en cualquier parte del país, ¿no? Y eso determina el precio del bien y la necesidad del bien. Luego vienen las características afectivas, ¿no? Donde yo, la necesidad me hace decir, ¿sabes qué? Necesito un celular de 30,000 pesos para sentirme seguro. Necesito un automóvil de 600,000 pesos o más, ¿no? Para sentirme que estoy dentro del rango de las personas atractivas, ¿no? Y estas necesidades las explotan muy bien los diferentes mercados. Y por último, lo que tiene que ver con las motivaciones. ¿Qué le motiva al individuo? Y aquí sí tiene que ver con los gustos y las preferencias que las personas tengan, ¿no? Alguien dirá, a mí me gusta el rosa y comprará productos rosas. Alguien dirá, a mí me gusta el negro y adquirirá productos de color negro. Entonces, en ese sentido, las motivaciones se estudian a partir de la carencia, la necesidad y la motivación. Y ellas son explotadas al máximo para poder hacer que los consumidores compremos recurrentemente, ¿no? Sabemos que el cigarrillo es veneno prácticamente que fumamos, más sin embargo, el cigarrillo se sigue vendiendo y sigue teniendo los márgenes de utilidad de hace 30 años, y eso es increíble, ¿no? El gobierno federal hace 2 meses, los vapeadores pueden ser causantes de cáncer, y tú ves a los adolescentes con sus vapeadores, y entonces dices, bueno, el mercado lo quiere, el consumo lo quiere, y entonces habrá una empresa que lo fabrique, ¿no? Luego vienen los deseos como elementos motivantes, elementos idealizados de las compras, ¿no? Y cuando hacemos una compra siempre idealizamos, esa es una realidad, ¿no? ¿Cómo se me va a ver? ¿Cómo lo voy a lucir? ¿Qué reacción voy a causar? ¿Y qué van a decir de mí? ¿No? Aunque en ocasiones las opiniones que den de nosotros no sean las más ideales, pero al final los deseos son importantes. Y finalmente, sí hay una parte en la que compramos y aprendemos, ¿no? Y esto sucede mucho con los adolescentes. Los adolescentes son grandes compradores y conforme van creciendo, van aprendiendo cuáles son sus deseos, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus necesidades y cuáles son sus carencias. Y a partir de ahí, bueno, empiezan a comprar cierto tipo de productos. Y esto tiene que ver con las teorías del consumidor que son necesarias para entender qué productos vender. Y esos productos se tienen que ubicar en uno de los mercados que he mencionado.
Después viene la teoría del producto y dentro de la teoría del producto nosotros vamos a encontrar los siguientes puntos. Dentro de la teoría del producto es cómo se organiza la empresa para desarrollar el producto que ya ha analizado, que ya ha estudiado y que los consumidores van a querer, ¿no? De alguna u otra manera, de alguna u otra región. En el punto número 2, cómo toman las decisiones de producir o no producir, o cuánto y cuánto producir, ¿no? Y estas son decisiones que toman las empresas a partir del estudio de los consumidores. En la pregunta número 3, nosotros tenemos que establecer el costo. ¿Cuánto me cuesta a mi empresa desarrollar un producto? Y ¿es viable la fabricación del producto en relación a la ganancia o no lo es? ¿No? Y al responder estas 3 preguntas, esto nos permite que la empresa pueda tomar decisiones óptimas acerca de los consumidores y acerca de su mercado. Una vez que se analizan todos estos factores, es cuando la empresa empieza a fabricar los diferentes productos que nosotros tenemos, ¿no? Y si ustedes hacen y esto es una tarea, ¿no? Muy con sus papás, pregúntenle la calidad de los productos, por ejemplo, de la ropa, la calidad de la ropa que ellos consumían o de sus abuelos, con la calidad de ropa que nosotros consumimos. Y van a ver la respuesta, ¿no? Que tiene que ver cómo hemos avanzado o cómo hemos retrocedido en la incorporación de nuevos productos. Y para entender la dinámica de, ojo, los productos, los mercados y las decisiones de producción, se desarrollan un término económico que se conoce como la demanda, ¿no? Y dentro de la demanda existe la oferta. Son leyes económicas que se crearon en el siglo pasado y que establecen que el mercado, el trabajo, el consumo y las empresas, todas están vinculadas en una relación muy estrecha que los economistas le llaman demanda y oferta. Y en esos términos, en términos de economía, la demanda sería la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a los distintos precios que propone el mercado por el consumidor en un momento determinado. ¿Vale? Entonces, la demanda, para que no se confundan, la demanda somos todos nosotros, todos los consumidores que existen. En economía se nos va a denominar demanda. Y la demanda, pues tiene una peculiaridad que tiene que estudiar. Bueno, la demanda tiene una peculiaridad que necesita a la oferta. Y la oferta en economía es la cantidad de bienes y servicios que los demandantes u oferentes están dispuestos a poner a la venta en el mercado a un precio concreto. Entonces, la demanda son el total de consumidores de una región o de un país o del mundo, y por el otro lado tenemos la oferta, que la oferta es el total de empresas, negocios, changarros, ¿no? Que tratan de satisfacer a los demandantes. La oferta le va a poner un precio y la demanda va a decir si lo quiere o no lo quiere. Y entonces, en ese sentido, las leyes de la oferta y la demanda se estructuran muy bien, ¿no? Se estructuran muy bien y pues prácticamente son vínculos que se generan prácticamente siempre, ¿no? Y entonces, en nuestra lámina o en nuestra ilustración, tenemos tanto a la oferta, ¿no? Que son los vendedores de sandías, como a los demandantes, que son las personas. Y si ustedes pueden ver,
hay un vínculo entre uno que lo da 900, otro que lo da 1000 y el demandante que dice, pues lo puedo pagar en 800. Y entonces ahí se formula una dependencia entre los dos factores. Claro, estos factores tienen otra peculiaridad, ¿no? Que se llama elasticidad, ¿vale? Y la elasticidad perdón, es la sensibilidad de variación que presenta una variable, ya sea la oferta o ya sea la demanda, a los cambios experimentados por otra. O sea, lo que afecta a la demanda afecta a la oferta. Y ese vínculo, esa sensibilidad, se le conoce como elasticidad. Por lo tanto, la elasticidad es la variación porcentual que padece una variable X al darse un cambio en una variable Y. Están unidas, pero hay momentos en que se mueven. Y esas pequeñas variaciones, porque están unidas, la oferta y la demanda, se le conoce como elasticidad. ¿Sale? Y la elasticidad es un fenómeno que se da a partir de el periodo en el que se está viviendo por parte del consumidor y las situaciones geográficas, climáticas, políticas o sociales que presenta el mercado en un momento dado, ¿no? Resulta ser que Hugo, que se ve bastante joven, pues le acaban, bueno, ya le avisaron que es papá, ¿no? Y ya nació su bebé, y él, en lugar de el sábado irse a tomar unas cervezas con sus amigos, con sus amigas, pues tiene que ir al súper con su esposa y con su bebé y comprar, pues pañales. Esa pequeña variación en Hugo, demandante, y oferta pañales o cerveza, crea un roce, una elasticidad. Y entonces, en lugar de destinar su dinero para la cerveza, él lo destina para los pañales. Y esto se repite en muchos consumidores y crea una variación en el precio de la cerveza y crea un incremento en los precios de los pañales desechables para bebé, ¿no? Resulta ser que Liliana, digo, no conozco mucho, pero se acaba de casar. Y entonces, en lugar de salir a cocinar a un restaurante, tiene que cocinarle a su esposo. Es un ejemplo, ¿sale? Y entonces, resulta ser que Liliana, que no compraba nunca en el mercado, hoy compra en el mercado y deja de visitar su restaurante preferido. Este fenómeno, por sencillo que parezca, se repite en muchas poblaciones del territorio nacional y crea una elasticidad entre cocinar en la casa o ir a comer a un restaurante. Y entonces esa elasticidad es la que tienen que medir las empresas para que determinen cuánto producimos, cómo producimos, a qué precio lo damos y en qué lugares vamos a vender el producto. ¿Vale? Y entonces es uno de los elementos, se consideran leyes, estas de la oferta y la demanda y los tipos de elasticidad. No vamos a ver las leyes porque, bueno, son extremadamente largas y necesitaríamos pues unos 2 cuatrimestres para verlas, ¿no? Pero sí es interesante que ustedes las conozcan. Una vez que yo conozco el mercado, el consumo, la elasticidad o las leyes de la demanda y la oferta junto con la elasticidad, yo puedo establecer la determinación del precio. Y para determinar el precio, hay múltiples métodos, ¿no? Y dentro de los métodos más elementales para fijar el precio es sumar un margen de utilidad o sobreprecio al costo total unitario de producción. ¿Qué quiere decir eso? La simple es, a mí me costó $1 fabricarlo y entonces yo lo debo dar a $1 más $1. Esto es el 100% del total que a mí me costó.
la relación 1 a 1, que sería lo más simple, ¿sale? Si el mercado y el consumo pueden pagar 1.20, pues lo subo a 1.20. Si el mercado puede pagar 1.45, yo subo el precio a 1.45. Ustedes van a un restaurante Polanco y piden unos tacos y les van a costar 50, 70, 80 pesos el taco. Ustedes van a la taquería de confianza de su colonia y seguramente el taco les va a salir seguramente en máximo 15 pesos. Espero yo que ese sea el precio porque realmente tiene mucho que no como tacos o que compro tacos así de a 1 por 1, ¿no? Entonces, ese método es el más simple, ¿no? Lo que el 1 más 1 igual a precio o 1 más porcentaje que se pueda pagar. Van a ver un partido de fútbol y una cerveza se las venden en 100 pesos. Y entonces ustedes dicen, bueno, es que estoy en el estadio y pues así se paga. Y están por enterados que ese es el precio, ¿no? Entonces aquí se eleva el 1000%. ¿No? Entonces, este sería el método más simple, ¿no? Y ello supone que se ha estimado un volumen de ventas y producción determinado para fijar el costo. Otro elemento para fijar el costo es el método de fijación de precios. Y el método de fijación de precios está determinado por el costo. Y dentro del costo tenemos que analizar si los precios de los materiales son constantes o si el precio de los materiales con los que yo produzco son variables. Y mediante el análisis del punto muerto, o sea, del punto donde no tengo ganancias, podemos saber la cantidad que debemos de producir. Usted compra 2 kilos de masa, 1 kilo de manteca, un cuartito de sal, compra, con lo que envuelven los tamales, hoja de elote, y entonces usted se gasta 150 pesos. Para obtener lo que le costó, usted necesita vender 20 tamales. Y entonces dice, bueno, si yo salgo a las 6 de la mañana, yo para las 7:30 de la mañana ya vendí los 20 tamales. ¿Hasta cuánto más voy a quedarme? Me voy a quedar hasta las 11 en el local o 11:30. ¿Cuántos tamales podría vender? Pues resulta ser que voy a vender, no 20, voy a vender a lo mejor 100. Y entonces ese es el punto muerto. Usted, para tener una ganancia, lo primero que tiene que vender son 20. Después, ya usted empieza a generar ganancia y ya dependerá del flujo de personas para que usted determine cuál es la cantidad a producir y qué precio le debe poner. Lo que sucede en muchos restaurantes caros es que la entrada, ¿no? Paga el plato principal y después ya todo es ganancia, pero ellos trabajan con volúmenes de elaboración de productos muy altas, ¿no? Y este es el segundo método, analizando el punto muerto, ¿no? Que es, por ejemplo, algo que hace mucho Electra. Te dice, son 138 pagos semanales, ¿no? Pero en el pago 10 ya pagó el precio del bien y los otros 128 ya son ganancia, ¿no? Son formas, pero repito, todas se tienen que estudiar. A partir de los consumidores, a partir del producto y a partir de las condiciones de densidad de población. Y Alberto llegó tarde, pero ya terminamos, así que bueno, pero estuvo presente. ¿Tienen alguna duda, muchachos? No, profe. ¿Todo Gracias. claro? Sí, profe. Ok, bueno, entonces, que tengan mucha suerte en su examen y nos vemos la próxima semana. Les mando calificaciones solamente del examen, ¿sale? Solamente del examen. Seguramente el martes ya les estaré enviando solamente la calificación del examen y si tengo alguna duda de sus tareas, si no han entregado, bueno, pues también les haré la recomendación de que ya las entreguen. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Bueno, pues entonces cuídense mucho. Nos estamos viendo. Bonito fin de semana a todos. Bye. Gracias. Hasta luego, profe. Excelente. Hasta luego. Gracias.